Buenas noches, bienvenidos a Tiempo Después, soy Melania Urbina. Muy buenas noches a todo el país. Mi nombre es Juan Luis Orrego, bienvenidos a Tiempo Después. El papel de los periodistas durante épocas de conflicto no solamente es importante, sino también muy valiente. Hoy tendremos el testimonio de dos periodistas que nos contarán cómo en la época de Sendero Luminoso el país estuvo lleno de miedo y dolor. La guerra subversiva fue dramática y es necesario que las nuevas generaciones conozcan lo que le ocurrió al Perú hace 2 décadas. En el programa de hoy, Sendero Luminoso y la prensa. En el programa de hoy tenemos a dos invitados muy valientes. Me toca presentar a Patsy Adolf. Ella es periodista y autora del libro La Flaca. Bienvenida, Patsy. Hola, Melania, qué gusto estar acá. Y esta noche también nos acompaña Alberto Cuquín. Él es responsable periodístico de Radio Nacional. Bienvenido nuevamente al programa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, para iniciar el programa, Patsy, te voy a hacer una pregunta que seguramente va a tener muchas historias como respuesta. Pero, ¿qué es lo más impresionante que te ha tocado vivir en la época de Sendero Luminoso, entre los 80 y los 90? Hubo muchas veces. Imagino. Como yo cuento en el libro, la primera vez que entré a trabajar y me tocó cubrir terrorismo, fui a ver a un policía que había sido asesinado en la calle, como los mataban casi todos los días, de un balazo en la cabeza para robarle el arma, ¿no? Tomando su desayuno, tranquilo el hombre. Y fui al entierro, todo eso, yo lloraba con la familia, la primera vez. Y después eso tan común, tristemente, que era todo el tiempo, policías muertos, ir a los velorios, a los entierros, y eso te iba carcomiendo el alma, ¿no? Ver cómo mataban a la gente en las calles, y sobre todo también las cosas que tuve que cubrir en provincias, ¿no? De matanzas de autoridades, etcétera. ¿Uno llega a acostumbrarse de alguna manera a enfrentarse a esta violencia tan extrema, a ser testigo de esta violencia tan fuerte? Yo no creo que uno se vuelva insensible ni nada, es que es tu trabajo, ¿no? Como periodista, cubrirlo, pero es siempre. Yo, por ejemplo, en mi casa llegaba una noche, a veces lloraba, ¿no? Pero en el momento de cubrir tu información, tú estabas con tus 4 o 5 sentidos y cubriendo la información, informando lo que tenías que informar, ¿no? Don Alberto, ¿y usted recuerda algún episodio relacionado con su trabajo fuerte, ¿no? Un episodio fuerte durante la época de la guerra subversiva? No solo fuerte, traumáticamente fuerte. Porque quienes hemos cubierto los sucesos del país durante esos momentos dramáticos, teníamos que estar casi en la línea de fuego. Mi colega Patsy sabe perfectamente lo que eso significó. Ella seguramente estaba muy joven en el momento en que empezaste tu carrera, en una época bien difícil. Y yo puedo contar muchas, yo no la llamaría anécdotas, sino muchos sufrimientos. Yo tuve que abandonar el país en el año 89, cuando estaba el presidente García, porque me hicieron un reglaje, los de Sendero Luminoso, y por unas razones circunstanciales, el que en ese momento era embajador de los Estados Unidos, Alexander Watson, me hizo llamar a su despacho urgentemente y fui. Los servicios de seguridad de los Estados Unidos habían detectado un plan para atacar a periodistas, entre los cuales estaba yo, que era en ese momento el presidente de la Asociación de Prensa Extranjera. ¿Qué se siente estar en una posición tan vulnerable? Se sienten cosas extrañísimas porque John Hamilton, que después fue embajador de los Estados Unidos en nuestro país, en ese momento era el consejero político, me dijo ahí en la avenida Wilson, donde está la oficina administrativa, estoy autorizado por mi gobierno a darte protección o a que tú salgas del país. Yo obviamente no estoy para que me dé protección ningún país extranjero, ¿no es cierto? Entonces lo único que hice fue comunicarme con mi central en Roma, porque yo trabajaba en ese momento como corresponsal de prensa extranjera, y comuniqué el hecho, y lo primero que se me recomendó es que justamente abandonara el país. Puse bien en resguardo, en protección a mi familia, abandoné inmediatamente el país y se puso en conocimiento de las autoridades y me fui a Buenos Aires. Ahí permanecí, bueno, acá lo extraño, digamos, es que las autoridades no daban una información muy completa, ¿no? Los diarios sacaron información que decía, Cuquín abandona el Perú, ¿no? Entonces ya era extraño que yo me vaya pues, siendo el presidente de la prensa extranjera. Entonces, que no se le voy a dar seguridad a los periodistas. El presidente García me llamó a Buenos Aires y me pidió que regresara al país. Y obviamente me dijo, no es posible, te vamos a dar todas las seguridades. Y yo decidí quedarme fuera, porque no quería poner en riesgo a mi familia, que ya estaba bajo resguardo. Obviamente. Y obviamente el plan después ya se conoció, fue un plan efectivamente, que ya lo he contado en otras oportunidades, era un reglaje
¿Por qué? Porque Sendero Luminoso en ese momento quería que los periodistas de prensa extranjera informáramos al mundo que ya se había logrado el equilibrio estratégico. ¿Qué significaba lograr el equilibrio estratégico? Que las fuerzas de Sendero, entre comillas, estaban prácticamente en el mismo nivel de igualdad con las fuerzas del Estado. Y eso no lo podíamos aceptar. Y de control territorial, porque Claro, la guerra maoísta suponía ir liberando zonas. Y eso que implicaba ante la comunidad internacional reconocerle casi calidad de beligerante, cosa que nosotros no teníamos por qué hacerlo y no lo hicimos. Entonces vino la amenaza, primero a través del diario de Marca, que era el diario de Sendero, me acusaban de muchas cosas, ¿no? Entonces poco a poco se fue tomando cuerpo hasta que el día que hicieron la amenaza y yo salí. Yo retorné después del país. Y tuve, ¿Después de cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo estuvo varios fuera? meses. Cuando ya el presidente García dispuso que a mi retorno siguieran las medidas de seguridad necesarias, ¿no? Y yo regresé, tenía efectivamente seguridad, pero es difícil que un periodista camine con seguridad. Sí, pues. Yo no podía andar con Claro. seguridad, entonces yo no podía estar cubriendo un evento con un par de policías a mi costado. Es imposible. Sí, Patsy, ¿y a ti te amenazaron? ¿Te hicieron algún tipo de reglaje? Que yo sepa, no, en todo caso, pero sí sabía que conocían mi nombre y me tenían en sus... Pues me lo dijo un policía una vez, ¿no? Cuando yo fui al Guayaga a cubrir lo que era el narcotráfico también, tenían mi nombre ya en sus listas, ¿no? De periodistas que conocidos, ¿no? Y una curiosidad, ustedes que son periodistas de larga data, en el buen sentido del término, ¿ya? ¿Cómo maneja el periodista su labor y la seguridad de la familia? El señor Alberto Cuquín nos ha hablado un poco que al final uno también tiene que pensar por la seguridad, o sea, una cosa es ser uno solo, pero otro panorama es tener una responsabilidad familiar, ¿no? Así, bueno, yo en la época en que era reportera era soltera, ¿no? Pero yo, después que tuve a mi primer hijo, ya pensaba las cosas 2 veces, ¿no? Era más que nada pensar en él, ¿no? Y también por eso salí del país, pero yo lo hice voluntariamente porque las bombas explotaban por todos lados y yo no quería vivir así. Yo había estado en el África por motivos personales viviendo y decidí regresar al África, imagínate. Cuando hubo lo de Tarata. Y el IDL que voló las lunas de mi departamento con mi hijo adentro, ¿no? Dije, y después habían, no sé si te acuerdas, rumores de que iban a empezar a secuestrar niños en los colegios privados. Y dije, no, yo no puedo seguir con esto. Es mi hijo, ya no soy yo. Yo podría estar acá sola, pero por él me voy. Y me fui, ¿no? Claro, debe ser totalmente distinto vivirlo ya siendo una madre. Totalmente. Porque de alguna manera yo lo he vivido como hija, sin la conciencia de que me podía pasar. O sea, sí, vivía con miedo, pero ser una madre y saber que le pueden hacer algo a tu hijo debe ser una cosa Por muy ejemplo, difícil. ahora que yo voy a la universidad y doy charlas contra el terrorismo, para que los jóvenes conozcan la historia, ¿no? Y hay mucha gente que me ha dicho, ¿por qué hablas así? Cuando fui a CNN también hablé claramente sobre lo que estaba pasando en el Perú, ¿no? Porque la conductora me habló de guerrillas y dije, un momento, ¿no? Guerrillas, un momento, ¿no? Y la aclaré, ¿no? Y me dije, no hables así, que piensen tus hijos. Le digo, dije, sí, pues, ¿no? Pero hay que decir las cosas. Y a mi hija ya le he entrenado, le he dicho, ¿sabes qué? No, ten mucho cuidado en las calles. No está todavía como estaba en esa época el terrorismo, pero hay que tener esa visión de que puede volver a suceder. Tengo que decir a mi hija, ahora cuídate, ¿no? Pero es difícil. Me imagino que en esa época no tenían horarios. No. ¿Cómo era una jornada, digamos, en esta época de trabajo? Lo que dice Max, efectivamente, era trabajar con muchas dificultades, ¿no? Entenderás que en esos primeros años no había celulares. Claro. Entonces, y había el Telex. Ni San Google, ¿no? Entonces teníamos que trabajar con muchos apremios. Yo había vivido evidentemente un conflicto interno de una guerra en Nicaragua, ahí he sido corresponsal. O sea, sé que cómo muere la gente, sí, eso sí lo conozco perfectamente. De ahí pasé a El Salvador y vi la misma en El Salvador. Pero lo que ocurría en el Perú era distinto. Y mi experiencia con Sendero fue una, pero después se repitieron también con el MRTA. Y yo fui atacado, y aquí quiero decir a los jóvenes que no saben de esta realidad, que se pongan a pensar en todas estas situaciones, porque uno puede ser el hombre más valiente de la tierra, pero a la hora que un individuo que está fanatizado y te pone, como me puso a mí un joven estudiante universitario, con un grupo que atacó mi oficina, ingresaron a mi oficina, una pistola restrellada en la nuca, entonces yo quisiera ver qué pasa con el más valiente. Sí, entonces, lo recuerdo. esa situación yo la viví 2 veces con el MRTA, que ocuparon mi oficina. Claro. Al punto que yo fui al proceso de la base naval del Callao como agraviado, ¿no? En el juicio que le hicieron por terrorismo a Víctor Polay. Y ahí me enfrenté con Víctor Polay, por primera vez en la sala.
en la Claro. sala de juzgamiento, en la sala contra el terrorismo, ingresé a la base naval y ahí estaba Pulay y 32 de sus seguidores. Y yo le dije a Pulay, señalándolo con el dedo, usted me hizo sentir miedo, ¿no? Porque el terror te hace sentir miedo. Además no era una guerra frente a frente, no era una guerra No, era una guerra convencional, encubierta. era una guerra terrorista, tramposa, Exacto. que te El terrorismo- emboscaban, El terrorismo ¿no? se encubre, Claro. el terrorismo está camuflado y a la hora que te ataca no te pasa la voz. El terrorismo te ataca a mansalva, ¿no es cierto? Y así murió muchísima gente. Obviamente que Sendero tiene la mayor cuota de víctimas, ¿no? Pero en el periodismo, lo que se ha vivido y que hoy algunos parecen olvidar, se ha sentido mucho lo que es en el fondo toda esta suerte de violencia que vivimos en el Perú, ¿no es cierto? En el Perú se ha engendrado mucha violencia, que hoy inclusive viendo lo que está ocurriendo con estos jóvenes que inocentes o incautos firman documentos sin saber la historia, ¿no? Y se comprometen ideológicamente con algo Ni siquiera que habiendo no conocen, leído, no, habiéndose no, informado. Nosotros que hemos leído documentos, yo sí he leído mucho del tema, por eso yo estudié bastante el tema de Sendero, pero cuando uno entra al escenario y se encuentra con esta gente fanatizada, fundamentalista, con una ideología evidentemente generadora de terror, uno se da cuenta que ese no es el camino, pues. Y eso es lo que hay que advertirle a la sociedad. La sociedad peruana parece a veces ser muy olvidadiza, la memoria es muy frágil, entonces se olvidan. Y los muchachos van y firman a favor de un movimiento, ¿no es cierto?, que encubiertamente parece político, pero que en el fondo tiene Pero que también yo siento que eso es responsabilidad de los grandes. A veces le echamos la culpa a los jóvenes por no saber, pero en realidad es responsabilidad de nosotros transmitir la información. Permíteme, pero yo a un joven universitario que firme un documento sin saber de qué se trata. Claro. Sobre todo con todo lo que hay ahora de herramientas, Sí. ¿no? Tú puedes entrar a tu computadora y informarte de poner, todo, ya hay- informarte. Más, ya hay toda el la informe de la información. Comisión de la Verdad Sí. está allí, Es en verdad. forma resumida, en forma visual, en videos, o sea, Claro. no hay forma de no estar enterado Enterado. de lo que realmente ocurrió. Bueno, nos tenemos que ir. Encontrar, Sí, bueno, sí. Perdón, nos vamos a sí, un claro. corte rapidísimo y ya regresamos. Patsy, ¿cómo estaba catalogada en esa época el Sendero Luminoso? Nos dices que hablaban algunos grupos de que eran guerrilleros, pero ¿cómo...? Así se llamaban ellos mismos, ¿no? Pero realmente la prensa en general los llamaba terroristas. A menos algunos diarios como el Diario de Marca, pues, ¿no? Que obviamente era pro Sendero, pero en general sí, todos sabíamos que era un grupo terrorista, ¿no? Sendero Luminoso. Y Pero así. la prensa que se publicaba en el extranjero, allí se había confusión. O sea, allí sí hablaban de guerrilleros. Claro, y hasta ahora, ¿no? Tú hablas a gente de extranjero y te habla de guerrillas. ¿Y cuál ¿no? es la Sendero. diferencia entre guerrilleros y terroristas? Guerrilla es una organización, tú puedes decirlo mejor, ¿no? Como es... Claro. Respecto a que, como yo he trabajado pues tantos años con la prensa extranjera, entonces efectivamente teníamos editores que decían, pero no digas terroristas, no hay pruebas que sean terroristas, son guerrilleros. Editores extranjeros. Claro. Ah, ya. Las agencias de noticias tienen editores en las capitales donde funcionan Claro. sus matrices, ¿no? Y nosotros somos corresponsales, Claro. nos enviamos la noticia. Y la agencia donde yo trabajo 41 años tenía oficina, o sea que la oficina tiene mucho más grado de responsabilidad que un freelance, ¿cierto? Entonces teníamos que hacer la diferenciación y yo recuerdo que efectivamente tuve algunos desencuentros con mis editores cuando les decía, no, pero ponerle una bomba a un ómnibus con úsares de Junín, eso no es un ataque guerrillero, pues por favor, han matado varios soldados y eso es terrorismo puro. Y menciona igual que ese terrorismo que hemos visto ayer, le decía, o que tú has leído, es el terrorismo de ETA. Igual, el terrorismo de ETA, el terrorismo de IRA, que te colocan los coches bombas y todo lo demás. ¿Por qué allá sí le dicen terroristas y acá nosotros románticamente le dicen guerrilleros? La guerrilla, en términos concretos, es un grupo de elementos armados Paramilitar, que tienen digamos. cierta organización para atacar focalizadamente y enfrentarse a las fuerzas del orden. Pero se enfrentan abiertamente, tipo Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que después se han derivado en grupos realmente terroristas Narcoterroristas. o narcoterroristas. En el caso de Sendero no, Sendero tenía su fuerza principal, su fuerza base y su fuerza local, que era la que se movilizaba, que eran básicamente gente que se camuflaban entre los Claro, campesinos, entonces, ¿quién entre era los un pobladores. terrorista? O sea, digamos cuando se meten ya con la parte civil, con la gente... Claro, entonces están camuflados. Y cuando pasan a ser venían terroristas. órdenes del partido o del comité central de ejecutar una acción tipo Lucanamarca, entonces salían justamente en banda y atacaban y exterminaban a la gente. Esta era la acción. Yo recuerdo haber caminado por las serranías de Huanta, en las alturas de Huanta, en muchas oportunidades yo he visto restos óseos de niños.
Eso, de niños, los niños terrible, bomba, ¿cierto? los niños Que bomba. los liquidaban, los mataban, entonces, y ahí sobre la puna, en medio del licho y todo lo demás, los restos. Y eso, por ejemplo, los muchachos ahora no lo saben, no lo ven, entonces creen que las cosas fueron revolucionarias y guerrilleras, y no fue así. Esa fue una tormentosa reacción violenta de un grupo que ya tenía una ideología marxista, básicamente, filomaoísta, y sobre la base de toda esta conculcación, el pensamiento Gonzalo, además, que hoy lo quiere promover Movadez. Además, los jóvenes pueden informarse porque el Perú sí tuvo movimientos guerrilleros en los años 60, en el año 65, que imitaban o que trataban de imitar la Revolución Cubana. Pero eso es al poeta pero Javier Heró, claro, recordamos a muchos, es cierto, sí. Esa es la diferencia. Y después vino esto sí era terrorismo, esto no era guerrilla, ¿no? Hablando de eso, por ejemplo, me acabo de acordar con lo que le contaba de los niños bomba, o las señoras con sus polleras que les dejaban pasar los policías y después se levantaban la pollera, sacaban el arma y, ¿no?, y mataban al policía, ¿no? No sabías quién podía ser. Yo fui a una comisión una vez que rescataron a todo un pueblo en Ayacucho, que había estado en manos de Sendero otros 5 años, incluyendo más de 100 niños. Y llegué con el ejército y empecé a hacer mis entrevistas y un señor se me acerca, para uno de los que habían sido liberados, y me empieza a contar que él era un poblador tranquilo, los secuestró Sendero, los tuvo en el monte trabajando para ellos, y les ordenaban matar gente. Decía, tú anda a tal pueblo y mátate a tal, tal, tal. Y yo le decía, ¿usted lo mató? Sí, pues, porque si no lo mataba yo, me mataban a mi familia. O sea, él mató, no, obligado. Me dice, obligado, tenía que ir. ¿Usted los conocía, señor? No, me dieron una lista y yo fui y los maté. Es que la gente vivía entre dos fuegos también, ¿no? Por ejemplo, cuando se ve en esta película de Francisco Lombardi, La boca del lobo, ¿no? Ahí se ve como la población, por ejemplo, estaba prácticamente entre el fuego de las Fuerzas Armadas y, lógicamente, el fuego de Sendero. Pero hay que decir, en honor a la verdad, que durante esas épocas el Estado cometió errores, tremendamente, los errores del Estado, es decir, mantener casi desinformada a la población. O sea, salían los agentes del Estado a luchar contra Sendero, pero la gente estaba desinformada, al punto que muchas veces se decía, ¿no es cierto?, el día que recién una bomba te afecte, te vas a interesar en el problema. Y ocurrió Tarata. Recién cuando ocurre Tarata, la gente toma conciencia de que el senderismo ya estaba en la puerta de la capital, porque antes solo actuaba en el campo, ¿no es cierto? Cuando ocurre eso, la gente toma conciencia, hay movilizaciones, y el Estado recién asume la responsabilidad de hacer una mayor difusión. Es lo que hoy nos falta, tenemos que hacer una mayor difusión para que las nuevas generaciones no caigan pues en esta estafa ideológica o política. Estamos en el momento preciso ahora de informar. Claro, ¿no? ¿y por qué la poca información? ¿Cuál era la estrategia? ¿Qué se buscaba al no informar del Porque los gobiernos asunto? a veces se muestran débiles, ¿no?, frente a un desenfreno de la violencia. Los gobiernos no quieren aparecer como que están totalmente hackeados. Claro. Entonces, no toma una evidenciar actitud sus debilidades. casi un poco media ambigua, ¿no es cierto? Al punto que algunos decían son avigeos, otros decían no, que son guerrilleros. Es que otro factor era que las Fuerzas Armadas no tenían muy claro cómo enfrentar a Sendero. Eso las Fuerzas también. Armadas fueron llevadas a un terreno totalmente desconocido. Yo muchos informes de ella aparecían. ¿Y cuándo el conflicto pasa de ser contra las Fuerzas Armadas, digamos, a parte de todos nosotros? ¿Con Tarata? Un poco antes de Antes, Tarata. ¿no? Ya empieza a desbordarse cuando existe ya ¿recuerdas la predisposición que había no solo de los medios, cuando se empezó a hablar ya de que Sendero ya estaba actuando en las universidades fuertemente, se había infiltrado en muchos sitios. Sendero está infiltrado en todos lugares. Se hablaba inclusive que estaban a punto de entrar a la plaza de armas, ¿te acuerdas? Claro, claro. Incluso se permitían lanzar bombas hacia el palacio. Imagínate, claro. Y atacar el batallón húsar de Junín, que era la escolta presidencial. En pleno centro de Lima. Era una especie de mensaje, ¿no? Si a tu escolta presidencial te la puedo atacar y destruir, ¿por qué no te puedo atacar a ti? Entonces era un mensaje. Pero eso parte también de la campaña mediática que venía de Sendero, porque estratégicamente, o sea, militarmente tampoco estaban en esa situación. No, pero era el golpe, miedo mediático. Ese golpe. Claro. El golpe que te Es dan. el terror, el terrorismo. Claro, generar el miedo es tener Tú el poder recordarás sobre la que a gente. raíz de esas situaciones, tú dime si no recuerdas cuando tú eras mucho más jóvenes, que obviamente, qué militar o qué policía salía uniformado. ¿Te acuerdas? Nadie, no, Ningún tú no veías militar salía del cuartel uniformado. Yo tenía un vecino de mi casa que era militar y no sabía nunca, porque nunca había visto un uniforme. Hasta que un día me confesó, como si fuera vergonzoso. Soy militar, pero nadie debe saber. No usaban el uniforme. Imagínate. Solo en el cuartel usaban el uniforme.
Sí, el gobierno de Belaúnde se demoró unos meses en darle el tema de la lucha antisubversiva a las Fuerzas Armadas, porque en primer momento fueron los policías. Y lógicamente la policía no tenía ni los equipos, ni la logística, ni la preparación para combatir a un grupo terrorista. Sendero no empieza con Belaúnde, Claro, claro. No, ojo. Sendero empieza con Claro, Morales Bermúdez. claro, cuando... Claro, el 17, o sea, formalmente es el 17 de mayo del año 80. ILA, ¿no? Claro. El inicio de lucha armada, Famoso Chuschi. ¿no? Sí, en Chuschi. Se da el ILA, que es el inicio de lucha armada, pero Sendero ya en la Universidad de Huamanga, hace rato que está. Bueno, acá. en 1970 fue fundado Sendero. Entonces ellos tienen una preparación ideológica de 10 años. Y al parecer el gobierno militar de entonces tenía conocimiento de la existencia de Sendero Luminoso, pero en el año 80, cuando entregan el poder a los civiles, no les dieron la información de la existencia de Sendero Luminoso, ¿no? Que Sendero, finalmente, cuando sale a la luz pública, tú recordarás, a partir de lo de Chuschi, lo primero que hacen como agitación y propaganda, porque parte del mecanismo que está usando hoy Sendero, los que conocemos más o menos la dinámica, es agitación y propaganda. Primero agitan y luego propaganda. ¿Y qué están haciendo ahora como Badef? Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué hicieron para impactar ante la opinión pública? Agarraron perros callejeros Sí, y sí. los colgaron en la Plaza San Martín y todo, ¿no? Dijeron, así mueren los traidores como los chinos, los famosos los 4 de China. Como Deng Xiaoping y todo Deng lo demás. Xiaoping, sí. Claro, la banda de los 4, que le Exactamente, llamaban. exactamente. Sí. Ahora, Sendero tuvo la astucia, entre comillas, de contar con operadores fuera del país. En Europa, por ejemplo, se movían exitosamente. Y se mueven. ¿No? Y Todavía. no solamente dando a conocer su lucha guerrillera revolucionaria por la democracia y por los derechos humanos, ¿no? Porque así se presentaban, sino también individuales o organizaciones o asociaciones europeas que incautamente pensaban que estos eran unos revolucionarios, que en el Perú, un país tercermundista, gobernaba una dictadura seguramente y que ellos estaban luchando por la liberación del país. Eso era lo que ellos transmitían en el extranjero. ¿Tú te recuerdas casi entre la década, ya casi finalizando la década del 80, se detecta una relación justamente en Europa con Sendero? Y mi agencia me envía a París. Y en París descubro una reunión en la que había mucha gente de Sendero de acá que había salido libre ya por esa época y se estaban integrando en el movimiento revolucionario internacionalista, que era un movimiento en el que estaban todos los grupos terroristas de África, del Asia, estaban reunidos y hacían un conglomerado. Como en ese tiempo en Francia, pues todos estos grupos extremistas, rebeldes, se podían reunir sin mayor problema, Sendero se adhirió a este movimiento, al MRI, y es ahí cuando ya después nosotros llegamos, mandamos la nota, y ahí se supo esta vinculación, que hoy tengo entendido que la INCOTE está haciendo un seguimiento, aparentemente habría un rebrote de esa relación internacional. Bueno, y ahora desde Bélgica, de Bruselas, hay un grupo de senderistas que publica en forma digital el diario. Eso lo hace el señor Arce. ¿Sí? El señor Luis Arce Borja. Luis Arce Borja, ¿no? que estuvo también perseguido está perseguido por la justicia, él es Claro, prácticamente es un prófugo de la pero justicia. se ha refugiado allá, ¿no? Está ¿no? refugiado. Claro, Por y allá cuentan estaba, con mira. Sí. y cuentan con dinero, gente que los financian, y uno cuando entra a esa página ve que constantemente están informando. Y ¿no? en Bruselas venden su película. Patsy, ¿cómo era un día normal, entre comillas, en una redacción, en un canal? Bueno, yo en el canal te puedo hablar, ¿no? O sea, lo primero era te levantabas a escuchar noticias, ¿no? En la radio, para ver qué cosa había pasado la noche anterior, porque no había pues Claro. eso que ahora te avisa Google Clean, ¿no? Claro, inmediatamente te enteras de todo. Nada de eso, tú tenías que estar siempre al día, llegabas a tu redacción, a mi canal, y te dan tu nota de tu hoja de comisiones, y tú dices, ¿qué pasó en la noche? ¿No? Bomba aquí, bomba acá, bomba allá. Había equipo de noche que cubría eso, ¿no? Tú tienes que hacer lo que sucedía después, ¿no?
sea, las investigaciones, qué sé yo, ¿no? Pero estabas tú en la calle con tu hoja de comisión y tú eso podía irse al tacho, porque pasaba otra cosa en el interín y tenías que cambiar de rumbo, ¿no? Entonces tú estás con la red todo el tiempo o con el escáner en el canal, ¿no? El escáner que, no sé si saben. ¿Cómo era el, perdón, disculpa, escáner. Explícanos. Es un aparato que era como una radio que captaba las ondas de la policía. Ya. Entonces la policía informaba de un atentado, tú lo escuchabas en tu Un reacción. walkie-talkie especial. Sí, Ajá. tenías la frecuencia de la policía. Alguien especializado tenía la frecuencia de la policía o de los bomberos. Para llegar inmediatamente Para al llegar lugar. inmediatamente, porque igual que escuchabas tú, escuchabas el policía o los bomberos. Entonces tú llegabas o al momento, o a veces antes, o después, ya, ¿no? De eso estabas al tanto. Entonces te decían, oye, había una bomba en tal lugar. O tú escuchabas dónde hacía la bomba. Y tenías que ir a cubrirlo, ¿no? Me ha tocado muchas veces de ver un carro de bomberos pasar y síguelo. A ver qué había, a dónde se iba, ¿no? Era así todos los días y no había horario. Tú estabas ahí con una noticia, yo llegaba a almorzar a las 5 de la tarde, después de hacer mis informes, todo, ¿no? Domingos, en la noche pasaba algo, te llamaban, tú tenías que ir. O yo iba a hacerse voluntariamente, pasaba algo y iba al canal a ver qué cosa puedo hacer, ¿no? Claro, ¿Cómo puedo escuchabas la apoyar? bomba y también me imagino ¿Qué que- pasó? ¿Qué pasó a toque ¿Y cómo así te reacción? asignaban, por ejemplo, digamos, tareas fuera de Lima, irte a la zona de conflicto? Hay una historia que ahora me parece simpática, pero en el momento me dio mucha cólera. Bueno, yo era más o menos nueva cuando estaba en Canal 9 y hubo un atentado, no sé qué pasó en Ayacucho. Entonces yo quería ir y me dijo mi jefe en ese momento, no, o el productor, eres muy joven, eres muy experta y mujer y no, más adelante irás. Y me dio tanta rabia, yo siempre he sido muy rebelde, Aguerrida. me agarré y Tienes que me fui hacerlo, a dedicarte a una eso. línea aérea que había en ese entonces y me compré mi pasaje con mi plata. Y me fui 3 días a Ayacucho, Huamanga, a pasarla. ¿No? Por eso no había ni un turista, no había nadie, pero me la pasé ahí, regresé a Lima y dije a mi jefe, ¿y qué me pasó? Estoy en Huamanga. Y de ahí, ley, Patsy iba a Huamanga, iba a todos lados. Yo ya iba a Huamanga todo el tiempo o a otras zonas, ¿no? Tarapoto, las zonas de emergencia. Y así, y a veces con mi plata, yo escuchaba por la radio para variar, había un atentado en tal lugar, y decía a mi gente, éramos 4, ¿no? En el carro, vamos, vamos, sin avisar, porque había celular, por supuesto, a la estación, ¿no? Y te ibas, y así me pasó los andajes, fui 6 horas de carretera hacia adentro de la Sierra de Lima, y después ya avisaba, después ya había como arreglada, pero era la noticia primero, ¿no? Don Alberto, ¿y usted? Que Bueno, encima tenía que trabajar con diferencias horarias Claro, el caso de los allá corresponsales se de prensa cerraba extranjera las es distinto, ediciones. ¿no? Porque Claro. ellos tienen tiempo para el cierre, incluso los canales por sus noticieros. En cambio, en las agencias hay una competencia de 24 horas. Entonces nosotros tenemos que trabajar y escribir porque pues ANSA, en la que yo está trabajando, tenía que competir pues con UPI, con France Press, con Reuters, con todos esos, ¿no? Entonces todos salían con la misma información y ahí no hay que esperar porque la noticia que viene por despacho internacional viene pues de inmediato, ¿no es cierto? No es que se espera a tiempo. Ahora el retorno es de segundos, antes demoraba más por el tipo de, digamos, de comunicaciones, pero eso era. Y claro, y de estar siempre no solo atento con la noticia, tenemos colegas que trabajan en algunos medios que también trabajaban para nosotros, o sea, para las agencias. Pero ojo, por ejemplo, si ocurrió un atentado a las 7, 8, 9 de la noche, ya en Europa se habían cerrado las ediciones, por la diferencia horaria. Claro, pero hay servicios para otros continentes que están abiertos. Ya. Y hay, por ejemplo, para todo lo que es en alta mar. Nosotros tenemos servicio en alta mar, entonces se enviaba para los buques de transatlánticos, todas esas informaciones van directamente. Pero como había el cierre, efectivamente uno esperaba a determinada hora para actualizar la información. Pero eso te obligaba a estar pues en tu máquina trabajando en horas de la madrugada. En tu máquina, acuérdense. Claro. Bueno, la otra forma es cuando el corresponsal llama directamente por teléfono y se comunica a un programa de radio extranjero. Ha ocurrido algo y se comunican telefónicamente, ¿no? Eso es una Sí, cuestión... eso también, incluso en ese tiempo, tú sabes cómo es la tecnología, no hace mucho, ¿eh? Por ejemplo, para transmitir lo que eran las radiofotos, porque todos estos eventos había que tomar fotos. Entonces había unas maquinitas, me acuerdo, ¿no? Que se colocabas la foto, como un telex. telex. Sí, y que iba dando vuelta el rodillo y iba transmitiendo por el teléfono. Pero cuando llegaba a terminar la foto, pues ya había ocurrido otro atentado, ¿no es cierto? Entonces, era una cosa de locos. Pero, digamos, el asunto es que además tenías que estar atento, porque como había amenazas para atacar a las agencias, por ejemplo, cosa que pasó un día. Y una mañana me voy a la Universidad de Lima a dictar una conferencia y me habían seguido. Entonces yo llego a la universidad, dicto en la Universidad de Lima una conferencia, no había terminado y parece que llegan a mi oficina 5 muchachos universitarios y le dice a mi secretaria que por mi encargo mío, que por favor los espere en la oficina porque él está dictando una conferencia. Y la secretaria sabía pues efectivamente que yo estaba allá. Cuando yo llego,
mi secretaria no me abre la puerta, sino me abre la puerta un muchacho. Entonces yo digo, ¿y usted quién es? Le digo, ¿no? Y me saca una metralleta de este tamaño y me dice, soy del MRTA, ¿no? Pase. Entonces pasé y me sentaron a golpes en la máquina, en el teletipo. A obligarlo a escribir. A que yo escribiera. Esa es la forma, pues. Y eso salió en los diarios, ¿no? Entonces me obligaron, sin mirarlos, a escribir una noticia. Pero ellos no sabían que nosotros teníamos un código. En mi central, para este tipo de situaciones hay un código. Entonces yo, antes de escribir la noticia, mandé el código diciendo, estoy bajo fuerza, ¿no? Claro. Ayúdenme, estoy en peligro. Entonces ellos, ¿qué hacen en la agencia? Te rebotan solo para tu oficina, pero ya no al mundo. Entonces el tipo que es más o menos vivo, sospecha de uno, entonces se va acerca al teletipo, ve que dice, Lima, ¿no? Urgente, ¿no? Grupo guerrillero, grupo terrorista, toma local de la agencia en Lima, ¿no? Y difunde, proclama. Entonces el tipo dice, han bien servidos, ¿no? Es un retorno ahí para la oficina, pero no lo difundíamos. ¿Y cómo se salvó de esa situación? Bueno, me metieron un golpe en la cabeza. Ya tenían a mi secretaria, a quien puedo mencionar, Emilia Bonilla, una secretaria extraordinaria. La tenían ahí con el otro personal, metidos en el baño. Finalmente un baño que era para 2 personas, entramos creo que como 8, ¿no es cierto? Y nos dejaron encerrados y se fueron. Ya después vino la policía, la UDES, y nos sacó. Pero nos dejaron un regalito en la puerta, pues. Nos dejaron una bombita. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. Nos dejaron una bombita. Que lo hicieron estallar, que si estallaba mientras estábamos ahí, yo hoy día no estaba contando esta historia. Obviamente. Por eso, esos actos de terrorismo, no lo conocen, pues, los muchachos. Patsy, ¿y a ti te ocurrió algo parecido que algún subversivo te obligara a decir algo? No. O te dijeran, no digas esto. No, sí, mira, una vez me enfrenté cara a cara con una terrorista. Es toda una historia porque fue después de la masacre de los Penales, ¿te acuerdas de Aran García? En el 86. Y nadie sabía realmente dónde estaba Aymeric Guzmán. No sabía si estaba vivo, estaba muerto, no se sabía nada de él. Y no sé qué, yo tenía mis dateros siempre, uno tiene su datero. Me dijeron que en tal lugar, en Barrios Altos, estaban haciendo un velatorio a los caídos en Sendero Luminoso, en el penal de Lurigancho, qué sé yo, ¿no? El Frontón. Y fui a buscarlo. Era de noche, y fui a buscarlo, y lo encontré la casa, y estaban con arreglos florales, todo, y yo bien fresca dije, ya estoy acá, y yo sigo, ¿no? Con mi lema, hasta que me voten. Y estacioné enfrente con mi logo encima del Canal 9 en el carro, y salieron los personas que están adentro, y dijo, ¿quiénes son ustedes? Yo bajé a decir, ¿sabes qué? Soy de la prensa, y me han dicho que hay esto, ¿es cierto? Y las habré caído, no sé, bien, supongo. ¿Y te invitaron a pasar? Pasa. Y estaban todas las prendas florales ahí de los caídos, todo lo que se decía en esa época, pues no, los terroristas estos. Y había una ofrenda floral enorme, escrita a mano por Aymeric Guzmán. Y dije, toma la foto, filma esto. En eso sale y estábamos filmando todo porque no sabíamos si estaba, el prueba de que estaba vivo Aymeric Guzmán, era su puño y letra. Y sale una mujer, me acuerdo, con su pasamontañas, y me dice, tú, no sé cuánto, ¿qué haces acá si no vas a sacar nada en tu noticiero? Yo pensaba, es una primicia exclusiva, ¿cómo no va a salir? Sigue filmando y me empezó a espetar y dije, sácatela esto para hablar conmigo, sácate la pasamontaña para hablar conmigo. Estamos hablando, me estás gritando, yo también te grito, porque no sé qué me pasó, ¿no? No me gusta que me griten, supongo. Y se sacó y empezó a gritarme que era una vendida, no sé cuánto. Y dije, va a salir, vamos a ver, me dijo. Y adivinen qué, no salió. Porque había un arreglo ahí entre los medios de que no sacábamos nada, ese es otro tema. Claro, porque eso podía ser leído pues como propaganda subversiva. Pero no salía nada. Claro, nada. ese es el Yo tema. decía, mi jefe es mi pellejo, claro, ¿no? Pero no salió y no ¿Cuántas salió? notas parecidas a la tuya seguramente no salieron Muchas. en los medios por la propia autocensura, ¿no? Pero había que tener mucho coraje y mucha firmeza para rechazar eso, ¿no? Yo recuerdo una experiencia muy intensa que tuvimos con Federico Salazar, usted lo conoce, sí, ¿cierto? Sí. Nos invitaron a dar una charla en la Facultad de Letras de San Marcos. Y fuimos los dos. Y en medio de la charla estábamos, tanto Federico como yo, dando la charla sobre comunicaciones. Y no sospechamos que esa había sido organizada pues por Sendero. Casi era una emboscada. Era una emboscada porque había personal militar dentro de San Marcos. Yeah. Entonces desafiaban con eso. Cerraron las puertas y todo lo demás. Y con Federico estábamos ahí cuando de pronto al final de la parte esta alta, que es como un, ¿no? Del atrio, pues, ¿no? Sí, pero es escalonado. Sale una muchacha con el puño levantado y diciendo, ¿no? A estos periodistas, ¿no? Traidores, ¿no? Al pueblo, y una arenga, pero esas terribles, ¿no?
y los aplausos de Sendero. Entonces, tanto Federico lo miramos el asunto y dijimos, esto no lo podemos aceptar. No lo aceptamos, de ninguna manera. Y nos paramos. Y al rato se escuchaba que gritaban, ahí vienen los soldados, y entonces salieron, pero así como... Despavoridos. Despavoridos, y nosotros nos retiramos. Pero ese tipo de emboscadas, ese tipo de situaciones se han ocurrido. Son como las emboscadas que ahora preparan los del Movadez, que sorpresivamente se presentan en un sitio y empiezan a dar sus arengas, ¿no? Claro, son las típicas arengas. Eso es lo que pasó el otro día en la presentación del libro de un colega nuestro de la universidad, de Gonzalo Portocarrero, que se presentaron ahí en la reunión, en el evento académico, se pararon y empezaron a proferir una serie de insultos, de arengas y bueno, unas ideas totalmente, pues, jalá de los pelos, ¿no? Porque tú eras siempre un agente del imperialismo. Pues, exacto, ¿no? Y para enfrentar a estos grupos hay que estar preparados. Sí, hay que estar preparados para las emboscadas, lamentablemente. Inteligentes, ¿no? Claro. Porque la debilidad del Sendero Luminoso está justamente en que aparentemente nadie le da respuestas. Claro. Nadie le da respuestas, entonces se creen como pez en el agua. Porque siempre lo dicen, ¿no? Ellos ya tienen un mini discurso estructurado. Totalmente estructurado. Muy maniqueo, además. Totalmente maniqueo. Y de eso no salen, ¿no? Entonces hay que estar preparados para responder ese tipo de fórmulas. Y tienen un esquema, ¿no? de transmitir ese mensaje casi con golpe de puño. Claro. ¿No es cierto? Cada palabra es un golpe de puño, cada palabra es un golpe de puño, tratando de que eso quede graficado. Y que vaya cerrando el argumento. Entonces eso en la mentalidad de alguien que está muy débil desde el punto de vista de conocimientos e intelectualmente, entonces capta ese mensaje y se le queda. Entonces ellos se lo graban prácticamente, ¿no? Esa situación fácilmente, yo siempre he dicho, se puede combatir en un terreno absolutamente en libertad, como es la democracia. La democracia tiene todos los elementos para combatir a esa gente que se ha desviado del terreno democrático para entrar al terreno... La democracia tiene sus armas. Pues, porque Sendero es autoritario, es dictatorial. Sendero es justamente la negación de la democracia. Y cuando ellos hablan de democracia, es un falso discurso. Claro. Es absolutamente un falso discurso. Quienes tenemos... Mira, a uno ya de viejo no me van a enseñar... No, esa era la democracia de los cementerios, pues. Exacto. ¿No? Cuando yo me he encontrado con esa gente, yo le he dado respuesta. Yo he entrevistado a Crespo, por ejemplo, y lo he emplazado, y no he tenido ningún problema, porque a mí no me atemoriza ni Guzmán, ni Polay, ni nada por el estilo, porque tengo la suficiente capacidad para rechazarlos, y eso es lo que hay que hacer. Rechazar a esta gente, decirle que la democracia es por sus imperfecciones, por lo que tú quieras. Es el mejor sistema que tenemos. Y porque además respetamos la vida. Esa es la gran defensa y ese gran argumento nuestro. Respetamos la vida. En cambio ellos no la respetan. Claro. Esa es la diferencia. Sabemos de casos emblemáticos de atentados que impactaron mucho, como el de Frecuencia Latina, el de Tarata, el de Uchurajay, pero nos contabas una historia que te pasó a ti, que tú fuiste testigo en Andajes. Andajes, a 6 horas de Lima, en la Sierra de Lima, que no es muy conocida la historia, ¿no? Que es un pueblo que había avisado que Sendero había estado llegando con avisos de que iban a llegar a matar a sus autoridades y no renunciaban, ¿no? Nadie hizo nada por ellos. Llegaron una noche Sendero y mató a las 7 autoridades que tienen ahí, gobernador, teniente gobernador, secretario, juez de paz, a todos. Y yo me enteré para variar por la radio y dije a mi gente, vamos, y nos fuimos por nuestra cuenta hasta allá, sin conocer. Y llegó un momento antes que la policía y antes de los fiscales, que todavía estaban tirados en la plaza de armas, los cuerpos. Y también en unas oficinas, habían borrado sus oficinas, como hacían siempre antes de irse, ¿no? Y fue el dolor que uno siente como ser humano de ver a 7 personas pobres, además. Ni siquiera eran, ¿no? ¿Qué revolución es esa, no? Para ellos, matando gente pobre, tirados en el piso muertos. Y la familia llorando, todavía llorando. Yo me puse a filmar, tratando de mantener el respeto, ¿no? Por el momento, filmar a las esposas que lloraban en quechua y le agarraban el pie al marido que por favor se levante, no que se levante. Y era desgarrador. Y yo tuve todas esas imágenes y después no hubo más prensa y nadie llegó porque trataron los cadáveres y se los llevaron, ¿no? Y después yo avisé, han amenazado con que van a volver. Y volvieron a matar a más autoridades, ¿no? Y fue un momento muy, muy triste, que después me ha dado gusto que por el libro hay gente que me ha contactado de ese tiempo, los hijos de los gobernadores, que sé yo, 2 personas me han contactado, jóvenes, que me han dicho que les ha dado gusto, que quería conocer esa historia, ¿no?
y que me invitaban a ir a Andajes, que ahora es un pueblo muy feliz y muy, muy lindo, con una plaza de armas muy festiva, y quisiera un día volver, ¿no? Sí. Y usted, don Alberto, Bueno, una historia. ¿Cuántas historias se pueden recordar terribles? María Elena Moyano, ¿no es cierto? Cómo la mataron a María Elena Moyano. Eso fue hace fue 20 algo años. desgarrador, Con porque saña, no solo ¿no? le habían disparado, sino que después trataron de despedazar su cuerpo, ¿no? Con explosivos. A muchos otros dirigentes de los gobiernos, ¿no? Que los buscaban y los emboscaban y los mataban sin ningún tipo de explicación, incluso decirle, eres un traidor, por decirle, no, de entrada nomás, y los liquidaban, como a muchos policías y militares que el disparo en la nuca era casi habitual en ese tiempo. Entonces yo creo que, revisando el conjunto de situaciones, esto nos lleva a una profunda reflexión. Esta historia no se debe repetir en el Perú. Yo creo que lo que ustedes están haciendo me parece muy bien. Nosotros hemos acudido al llamado porque tenemos esa experiencia que contar, porque si no se cuentan estas dramáticas situaciones que uno ha vivido, probablemente muchos piensen que esto es parte de una ficción política, y esto es una realidad que el Perú ha vivido. Hay más de 15.000 personas desaparecidas hasta el momento, ¿no es cierto? Y aparte de los casi 40.000 muertos, los 25.000 millones de pérdidas, imagínate, 25.000 millones de pérdidas por derrumbar puentes, cortes y todas estas cosas. Cuando hablabas de la tarea que hacíamos todos los días, por ejemplo, en mi oficina teníamos 2 grupos electrógenos. Eso le iba a Yo preguntar, tenía ¿qué ahí hacían 2 con los grupos apagones? que era, aparte de la bulla de los teletipos, teníamos que soportar el tremenda locomotora que teníamos adentro de la misma oficina, porque un grupo Apagones electrógeno era casi que todo el era- tiempo. entonces, Claro, todo para el poder tiempo. transmitir tenías que disponer de luz y todo lo demás. Además, claro, ese año, el año 92, lamentablemente hubo pues algunos atentados tristemente emblemáticos, ¿no? Estamos con María Elena Moyano, estamos con el tema de Tarata, ¿no? Frecuencia Latina Estamos también. con el tema de frecuencia latina, o sea, Murieron ya... colegas nuestros, ¿no? Alejandro Ya, Pérez, yo me Alejandro acuerdo de él Pérez. porque yo en un momento antes de que estuviera en ese local, yo colaboraba en la parte internacional con Frecuencia Latina, en 90 segundos, me acuerdo cuando estaba yo más joven, al comienzo con Richard Müller. Claro. Y efectivamente el día que estalló este camión bomba, ¿no? Y llegamos, muchos periodistas rápidamente al lugar, vimos la magnitud La del destrucción que desastre, hubo ahí, que era ¿no? una cosa impresionante, ¿no? Ahora, claro, el local ahora es un búnker, moderno. un búnker, En ese además. tiempo era una casa, ¿no es cierto? Una casa esquinera. Y la primera víctima fue Alejandro Pérez, que era un extraordinario muchacho, que conocí personalmente, y luego los vigilantes también que estuvieron ahí. Entonces, la situación fue muy lamentable, es muy lamentable hasta ahora, porque olvidar esos episodios no es fácil. Las muertes de esa naturaleza siempre claro, quedan en el recuerdo. y al final la derrota de Sendero Luminoso no pasaba estrictamente por lo militar, sino por el tema de la inteligencia. Y nos toca, desde ese punto de vista, hablar pues de la captura de Abimael Guzmán, ¿no? Que fue un trabajo lento, paciente, seguramente por momentos extenuante, pero que dio sus resultados, ¿no? Exacto. Claro, ahí hay que reconocer, ¿no? al grupo, Al al VGI. GEIN, ¿no? El grupo de inteligencia de la policía. Y por cierto, hubo demoras en la captura, porque muchas veces se sabía, ¿no? En los medios se sabía dónde estaba La famosa casa de Chacarilla. la de pues, ¿no? Chacarilla, después Sí. que, además esta que estaba muy cerca del Pentagonito, ¿no es cierto? ¿No? Una casa que era prácticamente el centro de operaciones y entre comillas de gobierno de Sendero, porque ahí está todo su archivo que hoy día lo tiene la policía, ¿no es cierto? El famoso video bailando Del el Sorba el griego. Ahí se permitió Sirvió de ya, mucho ese video, además, Claro, ¿no? Para eso ver si- ayudó a la identificación de los miembros del Comité Central. Claro. Eso ayudó, ¿no es cierto? Y ahí está, uno de los últimos fue Artemio, pues que se escondió en la selva, ¿no? Pero la mayoría cayó. Sendero ya estaba en un declive. Aparte que había una disputa, como ustedes saben, entre el dominio que Sendero quería y el dominio que también quería el MRTA. Entre los dos se trataban de disputar empezó, sí, las la guerras. guerra popular que le llamaban, ¿no es cierto? Ninguno llegó a avanzar lo suficiente y tuvieron que trasladarse del campo o de la selva a la ciudad. Y aquí es en la ciudad donde perdieron, porque era más fácil identificarlos y capturarlos. Hoy el 90% de los dirigentes o lugartenientes de Abimael Guzmán y de Polay están presos.
algunos han salido en libertad. ¿Y o están por salir. cómo vivió usted la noticia de la captura? ¿Dónde estaba? ¿Cómo recibió la noticia? ¿Qué sintió? Por las fuentes que nos hicieron llegar que había una captura importante, ¿no? Tengo entendido que Alberto Fujimori no sabía de la captura. No. Estaba Es que era un trabajo aparte, ¿no? Habían hecho un trabajo aparte, el estado de pesca, creo. Entonces, Montesinos, Estaba en Arica, singular, creo. estaba Bueno, afuera. en la playa, digo. Entonces, la gente del GEIN decidió hacer la acción inmediata. Inclusive tengo entendido que el general Quetín Vidal se fue informado después, porque la acción la tomaron los del GEIN, Ajá. que era el momento oportuno de entrar a la casa, ¿no es cierto? Donde se encuentra Garrigo Leca, Claro. ¿no es cierto?, bailando, ¿no? Y detrás de una mampara estaba la otra parte de la casa, ¿no? Claro. Oculta. En ese momento, claro, toda la prensa extranjera nos dedicamos a informar, porque ya era un impacto en la noticia. Claro. El terrorista más buscado en América Latina y probablemente en el mundo. Claro. Sí, sí. ¿Y tú, Patsy? Yo cómo lo estaba viviste? fuera del país, imagínate, yo había salido, como te conté, al África, estaba en Togo, y estaba en un restaurante, y los extranjeros estaban ahí, me sabían que era peruana, sabían de Abimael y de todo el terrorismo, y me decían, emocionadísimos, me reciben en el restaurante, han atrapado a Guzmán, porque hablan en inglés, ¿no? Claro. Y yo pensaba, Guzmán, hombre ganso, ¿quién es? Y mi esposo me dice, Guzmán, Abimael, lo han atrapado. Yo no lo podía creer. Y me han tenido que prender el televisor que había ahí para que verlas, y estaban las imágenes en Sí. francés, qué sé yo, Así de era. él. Y yo casi lloro, te juro que estaba tan Claro, emocionada. Decía, obviamente. Sí. Han atrapado al monstruo. Yo no- es lo yo- único que pensaba claro, yo, ¿no? Yo no voy a dar detalles porque yo también estaba fuera del país y las transmisiones de los canales se suspendían para dar la Claro. noticia. O sea, era la noticia mundial en ese momento. Sí. En ese momento el Estado tenía que mostrar a este sujeto, ¿no? Tenía que mostrarlo, evidentemente. Entonces se procedió a varias presentaciones. Una con el dorso desnudo, ¿te acuerdas? Ajá. Después con el traje de rayas, enjaulado, ¿no es cierto? Y las propias imágenes de la captura. Cuando... Pero era cosa una, que yo una tengo- felicidad ver esas imágenes, era un gozo total. O sea, al fin, después de tantos años, esto se acabó, ¿no? Se acabó, ¿no? Sendero tiene una política de gestos, ¿ya? Y yo advierto que algunos medios parecen no entender ese tema. Y yo recomendaría no estar difundiendo mucho aquella escena que cuando capturan a Guzmán, Guzmán se lleva el dedo a la cabeza y dice esto, dice así, eso es negativo. Eso no lo no repitan. muere, dice él, ¿no? Eso no lo repitan, porque yo he visto muchachos en San Marcos decir, ¿por qué nos critican? Porque esto, dicen así, en San Marcos, hoy. Entonces, eso no lo repitan. No lo repitan en los medios. Tiene un efecto negativo. Hay muchachos que no tienen la formación adecuada, ¿no? Están repitiendo ese gesto. Y eso sería nefasto. ¿Y qué pasó con Sendero después de la captura de Abimael? Se desmoronó. Sendero empezó a desmoronarse. Ya empezó a hacer acciones. Lo que pasa, capturar la cabeza y toda la pues. columna vertebral. Es que era una Todo. organización demasiado jerárquica, pues. Claro. Entonces eso los hizo... Claro, el timón de la Revolución Mundial pues era Guzmán. ¿No es cierto? El gran pensamiento es Guzmán. Todo está... Claro, fue un golpe que no se esperaban y capturaron al jefe y ahora qué hacemos, ¿no? Ese es el culto a la personalidad terrible que tienen pues los fanáticos, ¿no? Fanáticos. El culto a cierta persona y hacen el culto fanáticamente. Entonces lo endiosaron a Guzmán y era indestructible. Hoy Guzmán es un sujeto que está tras las rejas y seguramente yo no me refiero nunca a una persona a decir que muere en la cárcel, pero tendrá que pasar sus últimos días en la cárcel, porque la gente que ha muerto como consecuencia de sus ideas y de su práctica ha hecho sufrir a muchísimas personas en el país. Y hay que recordar que las víctimas de Sendero no solamente fueron los que murieron o los desaparecidos, sino en realidad todo el país fue Los víctima desplazados. ¿Sabes cuántos del... desplazados? 1 millón de desplazados en el Perú. La Es gente decir, de las personas Ayacucho que se tuvo que movieron venir hacia a acá, Lima. crearon Huaycán, crearon Y ojo, el próximo año sale libre Omar Morote, Sí, pues. libre. ¿A dónde creen que se va a ir? ¿A hacer qué? Todos en realidad fuimos víctimas de Sendero, pues, ¿no? Claro, es más, como te decía hace un instante, los daños, con los 25.000 millones que en ese momento se perdieron. Aquí Claro. el libro. Es decir, tú sabes Sí. la cantidad de Gracias. escuelas, de hospitales y el desarrollo inclusive hasta agrícolas que se... ¿no? Esas sumas ya son muy difíciles de calcular. O sea, se puede calcular lo que el Perú perdió en postes, en Claro. Pues, torres. en pérdidas materiales pero- te digo el monto. Sí, Eso multiplicado por lo claro. que se dejó de hacer, Por obviamente. lo que se dejó de hacer. El programa ya está acabando, pero no queremos dejar de presentar el libro de Patsy, que se llama La Flaca.
que están acá todas tus historias. Todas las historias están ahí, de historias de como periodista en la época y también un poco de personales que se entremezclan ahí, ¿no? ¿Por qué te dicen flaca? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Menos mal que sigo Está flaca, muy porque bien, imagínate. Así me decían en esas épocas, ¿no? La flaca, ahí viene la flaca. Y ahí está el libro, para los jóvenes sobre todo, que son los que más me buscan por Facebook para leerlo y les encanta porque está narrado muy simpáticamente, ¿no? En las librerías principales y por Amazon. Bueno, aprovechando justamente que está acabando el programa, un mensaje para los jóvenes que no vivieron, que tuvieron la suerte de no vivir esa época. El mensaje principal que les digo siempre es lean, no solamente el libro, lean en general, tienen las herramientas, tienen a la internet, busquen y infórmense, eso es lo que les digo yo, ¿no? Bueno, Don una Alberto. reflexión es concreta, es decir, aquellos jóvenes que tienen la capacidad de discernir, de reflexionar, y los padres de familia que deben estar a su lado, los maestros, todos aquellos que de alguna u otra manera tienen responsabilidades, tienen que hacer ver que lo que ocurrió en el Perú y sigue ocurriendo todavía en el Brain, eso tiene que acabar prontamente. La paz tiene que llegar, pero los jóvenes tienen que comprometerse. Yo siempre he apostado por los jóvenes. Creo que los jóvenes es la fuerza más grande que puede tener una nación pensando en el futuro. De tal suerte que creo que la fuerza de los jóvenes, su inteligencia, permitirá derrotar en el escenario, en este escenario tan perverso que el Movadef y todo lo demás se quieren recrear y volver a reeditar, van a terminar fracasados como ya están fracasados, porque el Perú no soporta más violencia. Ya el Perú está saturado de violencia y por lo tanto creo que ellos están condenados a su propio exterminio, porque ellos mismos se van a dar cuenta que no tienen espacio en el país. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. De verdad, me quito el sombrero por su valentía increíble y por las historias alucinantes que nos han contado. Y no hay que vivir pegados al pasado, pero eso no significa que hay que olvidarlo, hay que reconocerlo para que esta situación nunca más se repita.